Bienvenidas y bienvenidos al Noticiero del Bienestar, un espacio comprometido con visibilizar las realidades que muchas veces se silencian. Desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, les saludamos con el corazón en alto y con la convicción de que informar también es un acto de justicia. Este noticiero nace desde la materia de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión, con el objetivo de reflexionar sobre las violaciones que hay acerca de los derechos para las mujeres y la comunidad LGBTQ+, visibilizando no solo las cifras, sino las historias, las vidas y las luchas que hay por detrás. Hoy, a través de 5 noticias reales y actuales, los invitamos a no mirar hacia otro lado. Cada hecho que compartiremos reflejan problemáticas que nos interpelan como sociedad y como estudiantes comprometidos hacia el cambio. Sabemos que las noticias pueden doler, pero también puede transformar. Acompáñanos en esta emisión especial del Noticiero del Bienestar. Estas son las 5 noticias más relevantes de esta emisión. Asesinan a la influencer Valeria Márquez durante una transmisión en vivo desde su negocio en Jalisco. Aumenta el número de mujeres que buscan refugio en México por violencia machista. 2024 se convierte en el año más violento para la comunidad LGBTQ+ en México. Y disidencias sexuales enfrentan discriminación laboral y precarización durante y después de pandemia. Samantha Fonseca, activista trans y precandidata al Senado, es asesinada en la Ciudad de México. Comenzamos con un hecho estremecedor. El pasado 14 de mayo, Valeria Márquez, una joven influencer de 23 años, fue asesinada a tiros durante una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco. Minutos antes del ataque, Valeria expresó su inquietud ante una entrega sospechosa. La Fiscalía de Jalisco investiga el crimen como feminicidio y ha confirmado que Valeria había denunciado amenazas previas por parte de su expareja. Este crimen representa una grave vulneración al derecho de la vida y la seguridad, ya que fue asesinada en su lugar de trabajo sin medidas de protección eficaces. También revela el fracaso institucional para proteger a las mujeres que denuncian. No se trata solo de un feminicidio más, sino de una alerta que debe movilizarnos. Como sociedad, este caso nos conmueve profundamente. Nos recuerda que ni siquiera un lugar de trabajo es seguro cuando el Estado falla. ¿Cuántas más tienen que morir para que se tomen en serio las denuncias? Pero este caso no es un hecho aislado. Lamentablemente, miles de mujeres enfrentan situaciones de riesgo extremo en todo el país. Vamos con el siguiente reporte. La Red Nacional de Refugios ha relevado una cifra realmente alarmante. Más de 24.000 mujeres y sus hijos buscan refugio en 2024 a causa de la violencia machista. El 84% sufrió violencia física, mientras que el 53% violencia sexual. Muchas de estas mujeres, además, enfrentan trabas para acceder a la protección, como botones de pánico que no funcionan o dificultades para renovar sus órdenes de alejamiento. Aquí se vulneran derechos a la protección judicial y a vivir sin violencia. Esta cifra no solo debe preocuparnos, debe impulsarnos a seguir exigiendo políticas públicas muchísimo más eficaces. Esta realidad refleja una profunda falla del Estado para garantizar el derecho a una libre vida sin violencia. También pone en evidencia que el derecho a la protección judicial no está siendo garantizada con eficacia. Me indigna muchísimo que las mujeres tengan que huir para salvar sus vidas, mientras que el Estado permanece indiferente. ¿Qué clase de justicia es esa? La protección debe ser más real, no solo debe estar plasmada en un papel. Y mientras que estas mujeres huyen para salvar sus vidas, otra comunidad sigue enfrentando violencias estructurales, pero desde otro frente. Veamos la siguiente nota. El año 2024 fue el más violento para la comunidad LGBTQ+, desde que se tiene registro en México. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio documentó 146 asesinatos por motivos de orientación sexual e identidad de género. Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Jalisco fueron las entidades con mayor número de casos. Cada crimen no solo es una pérdida humana, sino también es el abandono del Estado. Se están vulnerando múltiples derechos a la vida, a la igualdad, a la seguridad personal y el acceso a la justicia. La falta de políticas públicas y la impunidad perpetúan la discriminación y el miedo. Como sociedad, no podemos seguir normalizando el odio. Cada crimen silencia una historia, un futuro, un amor. Merecen justicia y nosotros la responsabilidad de exigirla.
Y en medio de este contexto de violencia, también se ha atentado contra voces que defienden los derechos de esta comunidad. Escuchemos ahora el caso de Samantha Fonseca. Yo les voy a presentar la noticia sobre el asesinato de Samantha Fonseca. Samantha Fonseca, activista trans y precandidata al Senado por el partido Morena, fue asesinada el 14 de enero en Xochimilco, Ciudad de México. Era reconocida por su defensa de los derechos de personas trans y privadas de la libertad. El crimen fue clasificado como transfeminicidio y representa no solo una pérdida humana, sino una amenaza a quienes defienden los derechos humanos. Su asesinato vulnera el derecho a la vida, a la participación política y a la identidad de género. Es alarmante que en pleno 2020 Es alarmante que en pleno siglo XXI las personas sigan siendo asesinadas por su identidad o preferencia sexual. Se necesitan respuestas concretas, no solo discursos. El miedo no puede seguir gobernando la vida de quienes luchan por la justicia. Samantha no solo fue víctima del odio, fue víctima de un sistema que castiga a quien se atreve a alzar la voz. Su asesinato nos duele, pero también nos obliga a no callar. La discriminación hacia las disidencias sexuales no solo expresa en los crímenes de odio, también se vive todos los días en el ámbito laboral. Escuchemos la siguiente historia. En los últimos 2 años, muchas personas de las disidencias sexuales han enfrentado explotación laboral, reducción injustificada de salarios y obstáculos para ejercer libremente su trabajo. El informe Impacto diferenciado ante la COVID-19 en la comunidad LGBTI revela que el estigma y la discriminación aumentaron con la pandemia. El 36% reportó explotación o reducción salarial y al 30% no se le permitió ejercer su trabajo. El derecho al trabajo, a una vida libre de violencia, a la salud, educación y vivienda han sido severamente vulnerados. Las personas no binarias y trans fueron las más afectadas, incluso en aspectos como el uso de uniforme o el acceso a ascensos. El informe propone acciones concretas como programas laborales específicos, categorías de empleo para la población LGBT+, y diagnósticos sobre subcontratación abusiva. La inclusión laboral debe ser una prioridad real, no una promesa vacía. No podemos hablar de progreso si sigue existiendo discriminación en lo más básico, el derecho a trabajar y a vivir dignamente. Ahora veremos lo que opina el público mediante redes sociales durante los casos vistos del día de hoy. Ana Torres nos dice: el asesinato de Valeria Márquez es un recordatorio terrible de que la violencia contra las mujeres sigue siendo algo normalizado. ¿Hasta cuándo vamos a tolerarlo? #justicia para Valeria, #feminicidio. Pablo Martínez nos menciona: es lamentable que las mujeres tengan que huir de sus hogares para estar a salvo. ¿Cómo es posible que los refugios no tengan los recursos necesarios para protegerlas? #violencia machista, #refugios seguros. Laura González nos dice: estos crímenes no pueden seguir quedando impunes. Necesitamos justicia para cada persona que muere solo por su orientación sexual. #justicia para él. Hoy hemos compartido noticias que reflejan el dolor y la violencia estructural que aún atraviesa nuestra sociedad. Pero también hemos escuchado voces que resisten, que denuncian y que luchan, porque el silencio no puede ser una opción cuando los derechos humanos están siendo vulnerados. Como estudiantes, como jóvenes y como futuros profesionales, tenemos la responsabilidad de cuestionar, de educarnos y de actuar. La violencia no puede seguir siendo normalizada, ya sea por género, por identidad o por orientación sexual. Todos y todas merecemos vivir en paz y con dignidad. Laura González nos dice: estos crímenes no pueden seguir quedando impunes. Necesitamos justicia para cada persona que muere solo por su orientación sexual. #justicia para él. Gracias por acompañarnos en el Noticiero del Bienestar, una iniciativa de reflexión y conciencia desde la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les invitamos a compartir el video, a hablar del tema, a incomodarse si es necesario, porque solo así podemos convertir a una sociedad más justa e incluyente. Nos reencontramos en una próxima emisión, con más voces, más historias y más verdades. Hasta pronto.